Hermanos, bienvenido nuevamente al servicio de hoy, en donde exponemos nuevamente por estos medios la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es como una espada cortante de dos filos, es necesaria. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos aquí hoy. Le damos la bienvenida a todos los que están viéndonos por estos medios, amigos y familia de Westside y Westside en español. ¿Qué tal si empezamos en una oración para el día de hoy, dándole gracias al Dios Todopoderoso que nos acompaña, que está con nosotros todos los días y quien se merece toda la honra y gloria? Y justamente antes entonces de llevarle a Él toda la adoración mientras empezamos en este día, oremos. Eterno Dios y Padre del cielo, a ti, Señor, te damos gracias. Te damos gracias a ti, mi Dios, por el simple hecho, Padre Santo, de que tenemos vida, de que tenemos el regalo de poder disfrutar otro día más. Eres tú, Señor, el que das la vida, eres tú quien la quitas. A ti te damos toda la gloria y honra y te pedimos, Señor, todos aquellos que nos están acompañando, todos aquellos que nos están escuchando hoy, Padre Santo, que seas tú, Señor, llegando a sus corazones, llenando sus vidas con tu verdad, para con este día, Señor, para con sus vidas, tal y como te lo propusiste de antemano. No es casualidad que están aquí escuchando, sino que es tú, Señor, ordenando todas las cosas, ya que tienes el control, Señor. A ti toda la honra y gloria, y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a un tiempo de adoración. Necesitamos adorar a aquel que se merece toda gloria y honra. Adoremos juntos en este tiempo de alabanza a su nombre. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, por los siglos.
atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor cuando yo soy firme. Tu amor vence el temor cuando yo soy firme. Tu amor vence el temor cuando yo soy firme. Firme estoy en tu amor. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Tu amor vence el temor cuando yo estoy firme. Firme estoy en tu amor. Gracias por estar de regreso. Qué buen tiempo de adoración. Definitivamente Dios merece toda honra, toda gloria y siempre debe ser exaltado su nombre. Para eso fue que nos creó nuestro Señor. Y acabamos de llegar entonces de celebrar la semana pasada lo que es la resurrección, el acontecimiento más grande e importante en toda la historia humana. Pero precisamente en el día de hoy llegamos a una semana de celebrar su resurrección y continuamos explorando su palabra. Este día exploramos el título que es Inseparable. Y esto va atado con lo que hace posible ese amor de Dios para con nosotros, que llevó a cabo su manifestación completa a través de su Hijo amado para con nosotros, allá derramando Jesús su sangre en la cruz y así prometiendo, Señor, hacia nosotros en su palabra, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Así que la historia continúa, pero vamos a ir explorando entonces para este día eso que llamamos inseparable y dejemos que la palabra nos indique que verdaderamente es inseparable. Así que nosotros empezamos pensando en esa palabra, inseparable. Muchos ponen su confianza en cosas que históricamente en su vida han llegado a adaptar. Otros dicen, yo no me separo de lo que es tal cosa, o yo no me separo de quién es esta persona. Pero la palabra bien clara nos dice que este mundo pasará, mas su palabra no pasará.
Pongamos nuestro enfoque en lo que es eterno, amados hermanos. Esto es un tiempo difícil, pero ciertamente lo difícil de este tiempo y lo que estamos viviendo en este momento no se escapa de la soberanía de Dios, pues Él dictamina todo. El tiempo y toda nuestra vida está en sus manos. Vayamos entonces al libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a estar en los versículos del 31 al 39 esta mañana. Aunque vayamos a hablar todo lo que acontece en el capítulo, nuestro enfoque será en los versículos 31 al 39. Leamos la palabra del Señor. Dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Y sí, más aún, el que resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y el versículo 36 continúa diciendo: tal como está escrito, por causa tuyo o tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos sobre su palabra. Padre, gracias por tu porción, tu palabra. Tu palabra es, como dijo el salmista, es medicina para nuestros huesos, Padre Santo. Y te pedimos ahora, Señor, que si a ti te place, que me puedas usar en esta hora, que yo pueda menguar y que crezcas tú. Padre Dios, que tú recibas toda la gloria, que exaltemos el nombre de Cristo, mientras pedimos el auxilio de tu Santo Espíritu, quien es que hace todo posible para llevar a cabo, Señor, las cosas tal y como tú quieres, Señor. Que se alineen a tu voluntad, es nuestra oración. Todo esto en el dulce nombre de tu Hijo, quien es nuestro Salvador, Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ahí en el capítulo 8 de Romanos, acabamos de leer los versículos 31 al 39, pero había dicho que vamos a tocar un poquito de lo que es todo el capítulo. Ahí precisamente en el versículo 1, llama la atención lo que dice y cómo empieza Pablo ese capítulo. Ahí dice: ahora pues. Otras versiones dicen diferente, como la que es la Biblia de las Américas, dice por consiguiente. Y si buscas otras versiones, dicen por lo tanto. Lo que indica es que está hablando justamente de lo que la palabra tiene allí anteriormente a ese capítulo. Pero ahí, en ese primer versículo, resalta estas palabras. Ese versículo dice: ninguna condenación, ninguna. ¿Qué condenación? ¿De qué condenación está hablando ahí? Porque habíamos dicho que dice por lo tanto. ¿Por lo tanto qué? ¿Qué condenación? Necesitamos mirar lo que está hablando Pablo en esta carta a los romanos. ¿Qué condenación? Bueno, si echamos un vistazo, si miramos los capítulos del 5 al 7, ahí está hablando de la condenación entonces de lo que es el pecado. Ahí está hablando de la condenación entonces de lo que es la muerte y la condenación de la ley.
Pero ahí en el versículo 1 dice ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Cristo resucitó al tercer día. Venció. Dejó la tumba vacía. Derramó su sangre en la cruz para que recibamos el perdón de pecados, que es el problema número 1 del hombre, y que podamos también recibir vida eterna. ¿Quiénes son estos entonces que dice ahí que son para los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que están entonces en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús son aquellos que no caminan conforme a la carne, a los deseos que nos vienen de nuestro interior por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que no caminan y viven su día dependiendo de sí mismos y lo que ellos entienden y su sabiduría y todo lo que ellos con todo lo que ellos un hombre lidia todos los días según su entendimiento, sino conforme al Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro ayudador, y veremos adelante un poquito más detalle en esto. Pero miren, fue Jesús mismo quien dijo en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dijo Jesús en ese momento, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús cumplió, no se fue sin dejarnos solos. De hecho, una de las últimas palabras que Él dijo antes de ascender, y lo hemos repetido varias veces, y lo han escuchado tal vez varias veces, pero nosotros somos olvidadizos y necesitamos recordar las verdades que Jesús tiene plasmado en su palabra. Y Él mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y precisamente Pablo, cuando escribió su carta a los Efesios, si echamos una mirada a Efesios capítulo 4 y versículo 30, dice, y no entristezcáis ese Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquellos que han confesado y han puesto su fe en Jesucristo y no vuelven a su manera antigua de vivir, llena de pecado y muerte, sino que han puesto su fe y confianza en Jesús, aquellos verdaderamente reciben a Jesucristo y son sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Nosotros anhelamos que nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor regrese para completar su obra en nosotros. Ese Espíritu Santo es esencial, es necesario, es determinante para con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Sí, aquel que Jesús dijo que es necesario que Él fuera para que luego Él enviara para ayudarnos. Ese Espíritu Santo es nuestro ayudador. Precisamente en este capítulo 8, un poquito anterior de nuestra porción bíblica, en el versículo 26, la primera parte del versículo 26 lee así, dice, también el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? Bueno, primeramente ahí dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Y hermanos y amigos, nosotros somos muy débiles, somos muy frágiles. Es preciso ver en este tiempo de este coronavirus, esta pandemia de 2020, nunca antes visto en esta generación, cuán frágil es el hombre. Necesitamos a Jesús. Así que el Espíritu Santo nos ayuda. Tenemos un ayudador para esos momentos de debilidad. Y aquí vemos también que no es solamente se trata de nosotros, lo vemos en toda la historia de la humanidad, lo vemos plasmado también cuando Pablo pasó precisamente por momentos débiles. A él le daba esa debilidad del cual nosotros estamos hablando, que todos nosotros experimentamos. Tenemos
una fragilidad. Si vamos al capítulo anterior, al capítulo 7, nosotros encontramos 3 versículos bien claves. El capítulo 7 de Romanos y versículo 15 lee así: porque lo que hago no lo entiendo. Esto es Pablo hablando para que entendamos su situación y podamos vernos en él también. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Hay una lucha interna porque continuamos en esta vasija, en este cuerpo que continúa pecando. Pero también en el versículo 18, para seguir afirmando lo que Pablo hablaba y sentía en esa debilidad, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nuevamente Pablo dice, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, decía él, pero el hacer el bien no. Nosotros no podemos producir un bien que permanezca, un bien verdadero, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Tal vez podemos producir buenas obras del hombre, pero no buenas obras eternas y justificadas. Echamos un vistazo también al versículo 25 de ese capítulo 7 para ver y continuar viendo lo que Pablo decía. Mira cómo termina él, aún diciendo y confesando estas debilidades. El versículo 25 ahí dice, y donde todos debemos de terminar también, en nuestras oraciones y pensamientos. Pablo dice en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Si continuamos viendo a Pablo instruyéndonos sobre esto, si vamos al capítulo 8 nuevamente y vamos al versículo 13, vemos que dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Gloria a Dios. Así que, hermanos, por el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, y vimos por un aspecto nos ayuda en nuestra debilidad, pero es nuestro ayudador. Por el Espíritu podemos hacer morir las cosas de la carne en nosotros para que Jesús, para que nuestro Dios crezca. Y entonces esta carne en nuestra debilidad, a donde fallamos tanto a diario, esta carne mengüe mientras Él crezca en nosotros para su gloria y para bendición nuestra entonces. Así que este Espíritu Santo, si nos ayuda en nuestra debilidad, quiere decir que entonces el Espíritu Santo nos fortalece. ¿Y nos fortalece de qué manera? Bueno, el Espíritu Santo nos da poder. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8, leemos. Cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? No el de Superman, no para provecho del hombre y ni de la carne, sino para el Espíritu y para las cosas que tú y yo no podemos llevar a cabo bajo nuestra inteligencia, bajo nuestro razonamiento. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para compartir las buenas nuevas de salvación y la obra de Jesucristo para salvar al hombre de la carne, del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Así que vemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Alguna vez le han pedido en cualquier lugar de reunión donde hay cristianos, hermano o hermana, puedes orar? Y tal vez algunos no se atreven a orar porque tal vez no llevan tiempo, o tal vez llevan tiempo pero son muy retraídos en eso y no se atreven. Pero
ahí dice también que el Espíritu Santo nos ayuda hasta con qué debemos orar. Pues el hombre no produce, bueno, solamente que Dios a la vez que viene a transformar el corazón, el hombre entonces tiene nuevos deseos, tiene nueva mentalidad y se despoja del viejo hombre y ya no vive en la carne, sino que vive en el Espíritu, por fe. Así que nuestra vida está caracterizada por ese Espíritu Santo, quien nos moldea y nos ayuda. El Espíritu Santo entonces viene siendo la clave. Pero no se queda allí. No es en términos generales, amados hermanos y amigos. Es necesario el arrepentimiento y la fe. Precisamente lo primero que Jesús dijo en su ministerio terrenal, cuando regresó del desierto, cuando abrió su boca a un grupo de personas, lo primero que salió de la boca del Salvador fue arrepiéntete. Así que el arrepentimiento es clave, es necesario, y es necesario nosotros tener fe en aquel que celebramos la semana pasada, que resucitó al tercer día, que celebramos la resurrección del Salvador. Así que arrepentimiento y fe son requisitos. Es necesario ver que el Espíritu Santo en este capítulo, o la palabra Espíritu en este capítulo, en este solo capítulo, se repite mínimo con la letra E mayúscula, un mínimo de 18 veces. 20 si cuentas las veces que no está en mayúscula. Así que ahí está haciendo un énfasis en este capítulo nada más. Entonces aquí viene el versículo 31 en la segunda, en la primera parte de del versículo 1, de 31 de capítulo 8. Dice, ¿qué entonces diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? ¿A qué se está refiriendo ahí Pablo a los romanos? Cuando dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué es esto? Esto son nada más y nada menos las docenas o más de veces de pruebas asombrosas del amor inagotable de Dios que vemos en todos esos versículos anteriores, y lo pueden tener como tarea para que lean explicando eso, ese amor inagotable. Esto, ¿qué es esto? Ese amor que únicamente pudo darnos real nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesús, y que se vio en su expresión máxima en la cruz del Calvario para con nosotros. Así que, como habíamos dicho, acabamos de celebrar la semana pasada la resurrección. Y entonces dice, varias personas por ahí pueden preguntarse, ¿y ahora qué? Celebramos la resurrección, entiendo la historia, ¿y ahora qué? El versículo 31, la segunda parte de ese versículo, dice, si Dios está por nosotros, si Dios está por nosotros, ¿quién estará entonces contra nosotros? Ya Jesús obtuvo la victoria. ¿Y ahora qué? Obtuvo la victoria. Y ahora Él nos justifica por su sangre, aquellos lavados en su sangre que se han arrepentido y creen y han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. A ellos se están refiriendo, a nosotros, los redimidos de Dios. Si Dios entonces ahora está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y amigos que me escuchan, no hay nadie ni nada más poderoso o por encima de aquel Creador, aquel que es todopoderoso y que lo sabe todo, aquel Dios omnipotente. El versículo 32 dice que Dios, imagínate esto, amado que me escucha, Dios no escatimó, no nos negó,
ni a su propio hijo. ¿A qué te acuerda eso? Me acuerdo allá la historia de Abraham en Génesis, cuando Abraham fue y llevó a su hijo Isaac en obediencia a Dios para ser sacrificado. Pero acá en esta historia de nosotros, la diferencia es que Dios hizo posible, como dice en el versículo 1, ahora pues, o por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? No tienes que preguntarte sobre la presencia de Dios o su cuidado. Ya Jesús resucitó. No tienes que temer que Él te dejará a solas. Ya Jesús resucitó. No tienes que preguntarte si Dios estará ahí en tu momento de necesidad, porque Él resucitó. Si Dios te ha dado entonces a Jesús, Él te dará junto con Él todo lo que necesitas. No lo que tú quieres, más bien que en su soberanía y en su inteligencia y sabiduría, entienda que necesitas, que necesita tu alma. Podemos tener sed de agua, pero si tu alma tiene sed, no hay nadie quien pueda llenar eso, solamente Cristo. Echamos un vistazo entonces al versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios entonces? ¿Quién? La contestación es nadie. Nadie, porque no hay acusación para los elegidos de Dios. Porque Él es quien declara a los hombres no culpables. Y hemos puesto nuestra fe en Cristo, quien murió y resucitó, siendo aceptado y glorificado nuevamente a la diestra del Padre. Porque cuando Él estaba en la cruz, una de las últimas palabras que nuestro Salvador dijo fue, cuando pagó el precio por nuestro pecado y tomó nuestro lugar, fue, consumado es. Ya está hecho. Jesús pagó el precio. Fue Jesús también, ese Jesús, quien dijo lo siguiente en Juan 10, 27 al 29. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Hay una seguridad ahí envuelta para con nosotros sus hijos. Y nadie, dice ahí, nadie las arrebatará de mi mano. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y otra vez, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué seguridad, qué conforte nos da el hecho de que Jesús resucitó y nos da seguridad porque estamos en Él y estamos bajo su cuidado. Gloria al nombre del Señor. El versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo entonces? ¿Quién? Nuevamente, la contestación es nada ni nadie. Por más difícil que sea, amados hermanos y amigos, puede haber, como dice aquí en el versículo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. La realidad es que va a haber dificultades, amados hermanos. Fue el mismo Jesús que dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero nos da el conforte cuando ese versículo termina, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y hay dificultades y obstáculos presentes en el día de hoy, en el cual nos encontramos todos en el mismo barco. ¿Acaso el coronavirus no es uno de ellos? Hay problemas, han habido problemas y habrán más problemas.
¿Por qué? Porque siempre van a estar presentes, siempre han existido. El pueblo de Dios siempre ha encontrado o ha enfrentado oposición de todas clases. Y vemos que en el versículo 36, Pablo entonces lo pone de la siguiente manera. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Ahí Pablo entonces está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento que se encuentra en Salmo 44 y versículo 32 y dice de la siguiente manera ese salmo. Dice, pero por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. Ahí vemos entonces en ese capítulo 44 de Salmos, para que entendamos por qué hizo referencia allí, el salmista está reflexionando sobre una derrota que obtuvo en una batalla. Entonces, en los primeros versículos, él relata los actos previos de liberación que Dios le había dado anteriormente. ¿Ves? A veces nosotros nos acostumbramos a tener cosas de cierta manera porque pensamos que en la rutina o cuando las cosas pasan como nosotros esperamos, nos trae un tipo de seguridad, nos trae un conforte. Pero lamentablemente no todo es igual y no todo dura para siempre. La cosa es que luego el salmista en ese capítulo sigue expresando su confianza en que Dios luchará por su pueblo. Pero el salmista se dirige a Dios directamente mientras lamenta que Dios parece, en un momento dado de ese capítulo 44 en Salmo, parece haberlos rechazado al permitir que el enemigo entonces los derrote. Y tal vez está pensando que no merecía la derrota en ese momento. Pero finalmente el salmista, al finalizar ese capítulo 44, dice que finalmente le pide a Dios que venga en su ayuda. Continúa confiando en Dios. Continúa el salmista confiando en Dios, independientemente o a pesar de las circunstancias. Que eso no permita, ninguna otra cosa permita, por más difícil que sea, que tú vayas a Dios en confianza y fe. ¿Por qué entonces tenemos que pasar por todas estas cosas? Pregunta mucha gente, aún cristianos y hasta los ateos. ¿Por qué si Dios es tan bueno permite tanta cosa mala? Bueno, necesitamos la palabra que nos diga eso. Porque al final, para ponerlos en términos bien simples, al final dice su palabra que todos serán bienaventurados. Echemos una mirada a las palabras de Jesús. En Mateo 5, versículo 11. Cuando él dijo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. ¿Cómo? Sí, cuando te insulten y persigan, vas a ser bienaventurado. Y digan hasta toda género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. Cuando nosotros enfrentamos persecución y dificultades porque seguimos poniendo nuestra confianza y hasta hablando y diciendo de nuestra fe en Jesucristo a pesar de las circunstancias, porque el problema del hombre es que se deja llevar por lo que está delante de sus ojos. Pero muy bien, habíamos dicho anteriormente en otras predicaciones que vale traer al punto hoy, el justo por su fe vivirá, no por lo que ve, ni lo que siente, te sientes mal, estás con poco ánimo. Nosotros cambiamos, pero lo bueno y lo máximo para nosotros es que ese Dios todopoderoso, que es el creador, que envió a su Hijo para salvar al mundo, no cambia. En Él no hay sombra de variación. Gloria al nombre del Señor. Es una verdad presente para este día, para con nosotros. A la misma vez, estas cosas, dificultades de tribulación, de persecución, de todo tipo de cosas que puedas nombrar, todas estas cosas están tan lejas de separarnos del amor de Cristo, porque es que no podrán ninguna cosa creada, llámese como se llame, es solo a través de Él, de aquel que nos amó,
que somos victoriosos entonces sobre estas circunstancias. Si vemos entonces el versículo 37, dice así. Dice, pero en todas estas cosas somos nosotros sus hijos, redimidos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que obtenemos con eso? ¿Qué tiene que ver aquel que nos amó para con nosotros? ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Qué beneficio hay? Bueno, nosotros obtenemos victoria. Obtenemos victoria porque Cristo mismo venció a los poderes de las tinieblas, derrotándolos con su muerte en la cruz del Calvario. Fue por obra de Cristo que Dios nos amó. Nosotros ahora bien, un punto importante es que nosotros no vencemos por nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría e inteligencia, sino por la gracia que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vencemos en virtud de la victoria ya obtenida en la cruz allá por Jesucristo. Aleluya. Miren los versículos finales de nuestra porción bíblica. Versículos 38 y 39 leen así: porque mira cómo termina Pablo. Debe ser la misma manera que tú y yo terminemos nuestro día y nuestras peticiones, y cuando vayamos al trono acercándonos confiando que hay provisión para nosotros, yendo y poniendo nuestra confianza a los pies de la cruz, en presencia de Dios, en el nombre de Jesucristo. Hagámoslo como nos dejó el ejemplo Pablo aquí en los Romanos. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, dice ahí, creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero le quiero llamar la atención a cómo empezó este versículo. Habíamos estado explorando un poquito del principio del versículo y hasta tocamos unos versículos en el capítulo anterior. Pero en el principio de este capítulo que Pablo escribió a los romanos, mire lo que dice nuevamente el versículo 1. Dice, ninguna condenación, ninguna hay para los que están en Cristo. Y este último versículo que acabamos de leer de este capítulo 8 termina de esta manera. Dice, nada, ninguna cosa creada nos separará del amor. Termina en ninguna separación de ese amor que fue enviado a nosotros por Dios a través de Cristo Jesús. Así que ninguna de estas cosas. Me encanta como dice el exegeta, quien fue J.I. Vicentini, y él lo puso de esta manera. Él dice, el presente hoy, con toda su inestabilidad, y podemos identificarnos en estos días, y el futuro, con toda su incertidumbre, que no sabemos lo que viene, pero Dios sí, nada de eso, independientemente que sea una realidad para nosotros, nos podrá separar del amor de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué no haría Dios por ti? Él nos entregó a su Hijo. Él fue quien dijo en su palabra, no hay condenación. El Espíritu Santo nos ayuda encima de eso y termina esta porción diciendo que no hay separación de su amor. Esto es posible por Jesucristo. ¿Qué no daría a Dios si ya ha dado lo máximo, su único Hijo, libre de pecado, tomando nuestro lugar, el lugar tuyo y mío, para darnos perdón de pecado y vida eterna? Entonces, para terminar y aterrizar este mensaje en la porción de hoy, nosotros podemos, como Pablo, estar convencidos entonces de 4 cosas, amados. ¿Cuáles son? Número 1, que Dios nos ama. Número 2, lo mostró por el regalo de su Hijo Jesucristo. Número 3,
que ese amor viene a nosotros porque estamos en Cristo. Como termina nuestra porción en el versículo 39. Y número 4, que nada puede romper o podrá romper ese vínculo de amor entre Dios y aquellos que están en su Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, varios pueden tomar estos últimos 2 versículos y sacarlos fuera de contexto y usarlos sin haber aplicado la sangre de Jesucristo a su vida primero, para que tome el efecto que Dios quiere en su palabra, para con el creyente que ha llegado a los pies de la cruz, arrepentido ante un Dios santo y que haya puesto su fe y confianza en Jesucristo. Esto no puede tomar el efecto que dice, ¿ves? No es para los incrédulos. Los incrédulos estarán separados del amor de Cristo. Y esta separación durará por toda la eternidad, porque el hombre le falló a un Dios eterno y tiene implicaciones eternas. Así que esta mañana, si eres de los hijos de Dios, toma fe, toma confianza en que nada te podrá separar. Estás seguro, hay una salvación segura para tu vida, para seguir navegando tu vida hasta el día de redención, porque fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y a ti, amigo o amiga que me escuchas y no conoces a Jesucristo y no tienes esta seguridad en tu vida, o el perdón de pecado primeramente, porque primeramente debemos de mirar al que perdona, debemos de mirar al que redime, debemos de mirarlo a Él primero y no los beneficios. Vayamos a Él. Si no conoces a Jesucristo, déjanos saber. Este es el día de tu salvación. No lo dejes para después. Si necesitas a Jesucristo en tu vida, llámanos. Me puedes llamar a mí, Pastor Gabriel Ruiz, al 787-966-6940. Puedes venir y visitar nuestra página de Facebook, Westside en español. Así que cualquier método que quieras usar para dejarnos saber que necesitas a Cristo, yo solamente estoy aquí para ayudarte. Es Cristo quien hace la obra. Él dijo consumado es. Él fue el que resucitó y está disponible para darle esa seguridad y esa confianza a los suyos. Así que, amados hermanos, oremos en esta mañana para que esta palabra continúe hablándonos a través de los días. Padre amado y eterno Dios, yo te doy gracias por tener el privilegio de estar con mis hermanos a través de este medio y aquellos que nos han visitado también. Yo te pido, Señor, si hay alguien que no te conoce, que sea obra de tu Santo Espíritu, convenciéndolos de pecado, para que llegues tú, Señor, a traerlos a ti, Señor. Eres tú el autor, eres tú, Señor, el que mereces toda la gloria. Solamente estamos aquí como tus siervos, para que, Señor, tu palabra penetre, sea cortante, como dice que es una palabra que sea como una espada de 2 filos, penetrando hasta partir los tuétanos, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que no te conocen, porque no solamente viven naufragueando la vida, Señor, sin fe y esperanza a través de las dificultades, sino que también está en juego la eternidad, Señor. Padre, como tú eres el Creador y como esta es tu palabra y este es tu pueblo y esta es tu iglesia, sé tú haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Y te pido el auxilio del Espíritu Santo. Y para aquellos que te conocemos, mis hermanos de Westside y todos los que nos ven y escuchan, sé tu bendición, sé tu paz, sé tu cobertura en este tiempo difícil también para con mis hermanos y mis amigos, Señor. Padre, esto lo oramos, creyendo en tu nombre, creyendo que nos escuchas, sabiendo que hay provisión y sabiendo que queremos cumplir tu voluntad para luego recibir nuestra bendición. En el nombre únicamente de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Le pedimos nuevamente a aquellos hermanos de Westside en español que continúen sintonizando nuestra página de Facebook, apoyándonos y adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas también para continuar su obra aquí en esta obra que tenemos como Westside español. Dios los bendiga y la paz de Dios sea siempre con todos ustedes.